La magistrada Yanine Otálora Malasis presentó el informe de labores 2017-2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se realizó el tercer foro regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral, base de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Raúl Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora Malasis, aseguró que este órgano jurisdiccional cumplió con su deber y con la promesa que se le hizo a la ciudadanía en 2017 de hacer realidad las aspiraciones de democracia, de igualdad y libertad política. Al ofrecer su informe de labores correspondiente al periodo 2017-2018, la magistrada aseveró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabajó de manera imparcial, neutral y apegado a la Constitución para garantizar la legalidad de los comicios y el respeto al voto. Escuchemos la información. Al rendir el informe de labores correspondiente al periodo 2017-2018, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora Malasis, aseveró que el Tribunal Electoral trabajó de manera imparcial, neutral y apegado a la Constitución para garantizar la legalidad de los comicios y el respeto al voto. Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como magistrados de la Sala Superior, la magistrada presidenta afirmó que los procesos electorales de este año fueron históricos y permitieron consolidar al Tribunal Electoral como un ente de pesos y contrapesos, lo que es propio del Poder Judicial Federal al que pertenece. Tal y como lo prometimos, impartimos justicia que da certeza a la democracia. Hoy, México tiene instituciones fuertes, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destacó que las sentencias del tribunal han sido generadoras de cambio social al lograr la igualdad entre las personas y detalló la línea jurisprudencial transversal en materia de derechos políticos de grupos en desventaja que normalmente no tendrían acceso a los tribunales. Con todas estas decisiones hemos contribuido a garantizar una democracia más libre, más paritaria, más incluyente, respondiendo de esta manera al fin de toda justicia constitucional, que es el reconocimiento y la protección de la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa. Finalmente, Otálora Malasis señaló que una vez concluido el proceso electoral, es importante que desde el Poder Legislativo se realice una reflexión y un análisis para que se revise y se armonice la ley electoral a fin de contrarrestar algunas problemáticas específicas que dificultaron los procesos de resolución de las impugnaciones que se presentaron. Al destacar que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido generadoras de cambio social al lograr la igualdad entre las personas, Otálora Malasis detalló la línea jurisprudencial transversal que ha trazado ese tribunal en materia de derechos políticos de grupos en desventaja que normalmente no tendrían acceso a los tribunales. En este sentido, detalló que se otorgó voz y posibilidad de participación política a las y los mexicanos por naturalización o aquellos que tienen otra nacionalidad. También, por primera vez en la historia de la justicia electoral, se garantizó la participación política e inclusión de las personas transexuales y transgénero. De la misma manera, se amplió la propuesta del Instituto Nacional Electoral para que 13 curules de la Cámara de Diputados correspondientes a los distritos con más de 60% de población indígena estuvieran reservadas a candidaturas de dichas comunidades, entre otros importantes criterios. Por otra parte, al inaugurar los trabajos del tercer foro regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral, base de la cultura democrática, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aseguró que las sentencias de los tribunales constitucionales afectan directamente la vida de las personas debido a que dichos criterios inciden en realidades sociales y, por ello, puede decirse que estos órganos jurisdiccionales son importantes agentes de paz
estabilidad y cambio social. Vamos con los detalles. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aseguró que las sentencias de los tribunales constitucionales afectan directamente la vida de las personas, debido a que dichos criterios inciden en realidades sociales y por ello puede decirse que estos órganos jurisdiccionales son importantes agentes de paz, estabilidad y cambio social. Al inaugurar los trabajos del tercer foro regional del Tribunal Electoral, Justicia Electoral Base de la Cultura Democrática, Fuentes Barrera dijo que el trabajo de las Cortes resulta incompleto si no va acompañado del involucramiento de la sociedad en la comprensión, análisis, discusión, crítica y asimilación de dichas resoluciones. Explicó que para lograr dicho objetivo, el Tribunal Electoral ha establecido en su Plan Estratégico Institucional 2017-2020 la consolidación de un tribunal abierto que, atendiendo al principio de máxima publicidad, promueva que la ciudadanía conozca el resultado de la función electoral para que exprese sus opiniones, se involucre en los asuntos de lo público y tenga pleno conocimiento de sus derechos. Por su parte, el magistrado Adín de León Gálvez, presidente de la Sala Regional, sede del evento, indicó que las elecciones son una fuente para generar representación y legitimidad. De ahí que a lo largo de los años se han impulsado en el país reformas importantes para que la renovación de los órganos de representación popular se realicen en condiciones que garanticen el total apego a la constitucionalidad y legalidad. En otra información, al inaugurar los trabajos del taller de sensibilización en materia de diversidad sexual y derechos, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad y del Estado para terminar con la discriminación que sufre la población por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Aquí está la información. Al inaugurar el taller de sensibilización de diversidad sexual y derechos LGBTI, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad y del Estado para terminar con la discriminación que sufre la población por su orientación sexual, identidad o expresión de género. La magistrada Soto Fregoso reconoció que la lucha de la comunidad LGBTI ha sido fuerte e imparable para lograr el respeto y el reconocimiento de sus derechos y destacó que en ese sentido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución de vanguardia, inclusiva y abierta que busca generar certeza en la ciudadanía sin importar su condición, orientación sexual, identidad de género, raza, religión o cualquier otra causa de discriminación. Y recordó la reciente sentencia conocida como la de los Mushes, por medio de la cual la Sala Superior no permitió que una reivindicación tan importante como la identidad trans se utilizara de manera engañosa para cumplir con el principio constitucional de paridad en Oaxaca. Por otro lado, durante la presentación del libro Libertad de Expresión Política y Propaganda Negativa de la doctora Jessica Esquivel Alonso, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña dijo que en un futuro el spot electoral dejará de tener importancia en las campañas debido a que las nuevas tecnologías de la información están rebasando a los medios tradicionales. En tanto, el magistrado Indalfer Infante destacó que es una labor compleja la determinación de la existencia de calumnia en un spot. En su oportunidad, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que en la obra se deja la incógnita respecto de si los spots pueden difundir de una manera adecuada el mensaje político y si con ello se puede proporcionar elementos suficientes y útiles para que el ciudadano tome una decisión informada. La autora del libro, por último, destacó que entre las aportaciones que deja su obra, se intenta dar un orden al debate de la libertad de expresión para poderla analizar a través de sus elementos y de dos modelos muy bien diferenciados, que es la libertad de expresión liberal y la libertad de expresión con límites o restricciones que se acerca al modelo europeo. Le invitamos a conocer Libros y Más, el boletín de la Dirección General de Documentación que informa sobre los materiales documentales de reciente adquisición, así como de las novedades producidas por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a una breve pausa.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos actividades de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió el juicio 4255 por el que el quejoso se inconforma por la sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco que confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, relativa a la queja contra la designación de enlaces estatales y distritales en Jalisco y su aparente actuación al margen de los estatutos del partido. La magistrada y los magistrados de Sala Guadalajara determinaron confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco, debido a que no se advirtió alteración a los estatutos de Morena en la designación de los enlaces. También la Sala Guadalajara dio cuenta del recurso o juicio 275 de este año, en el que el PRD se inconformó por las sanciones impuestas por el INE derivadas de la revisión de los informes de egresos y gastos de campaña en el proceso electoral 2017-2018 en Jalisco, llevada a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. En este caso, el Pleno de la Sala Guadalajara determinó desechar por improcedente la demanda, pues los actos de los que se quejan ya fueron estudiados por la Sala Guadalajara en expediente previo. Y Sala Monterrey determinó confirmar diversas resoluciones del Tribunal Electoral de Coahuila. En Ramos Arizpe, la planilla de mayoría relativa presentada por la coalición Juntos Haremos Historia corresponde al Partido Encuentro Social. Para el caso de Cuatro Ciénegas, la postulación de María Concepción Herrera Escareño por Morena como candidata a regidora fue extemporánea. En lo relativo a Frontera, la planilla de mayoría relativa presentada por la coalición Juntos Haremos Historia corresponde al Partido del Trabajo. Para el Ayuntamiento de Castaños, los magistrados de esta sala regional, la Sala Monterrey, determinaron que no le correspondían regidurías de representación proporcional a Morena por no haber presentado listas de preferencia durante la etapa de registro. En Saltillo, se determinó correcto que la sindicatura de primera minoría se asignara a la coalición Juntos Haremos Historia y que Óscar Miguel Moamar Dainitín no tenía derecho de acceder a una regiduría. Además, fue ajustada la asignación de regiduría a María Teresa de Jesús Romo Castillón. Finalmente, Sala Monterrey confirmó el cómputo municipal en el Ayuntamiento de Musquis, declarando la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría al encontrarse debidamente motivada la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León. Y Sala Jalapa anuló sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca que declaró nula la elección del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec. Lo anterior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 388 promovido por el Partido Revolucionario Institucional. El Tribunal de Oaxaca declaró la nulidad de la elección al comprobar el robo de 885 boletas de los paquetes electorales de las casillas 1 y 2, además de confirmar que, como no fueron suficientes las medidas de seguridad tomadas por el Consejo Municipal, estas boletas se utilizaron
el día de la jornada electoral, lo que alteró el principio de certeza. Sala Jalapa concluyó que indebidamente el Tribunal de Oaxaca consideró que las boletas robadas fueron utilizadas para beneficiar al candidato ganador de la elección, pues si bien existían pruebas de robo de boletas, dichas pruebas no eran insuficientes para decir que tales boletas fueran utilizadas para el beneficio de algún candidato. Pero lo más importante del análisis de Sala Jalapa sobre la concordancia entre el total de votación y el número de ciudadanos que votaron, se desprende que el número de ciudadanos que votó fue de 22.985, mientras que el número de votos en el acta de cómputo municipal fue de 22.838. Entonces faltan 147 boletas. El número de ciudadanos resultó mayor al número de votos. Por esto es imposible concluir que se hayan utilizado boletas robadas en la jornada electoral. En consecuencia, al no actualizarse un cambio de ganador, confirmaron la elección a favor de la planilla del PRI y Verde Ecologista. También Sala Jalapa confirmó la validez de la elección de concejales de los ayuntamientos de Santa Cruz, Jojocotlán y Santo Domingo Tehuantepec, ambos en Oaxaca, al no dar cabida a las quejas de Morena, PRD y Verde, que pretendían modificar los resultados de las votaciones o bien anular las declaraciones de validez, así como la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Y la Sala Ciudad de México anuló parcialmente la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que emita una nueva en la que determine la sanción que en derecho corresponda al candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Lo anterior porque, si bien dicho tribunal determinó que se habían acreditado los elementos de la promoción personalizada de Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra al desempeñarse como diputado y que existió una sobreexposición en el proceso electoral local que incidió en la campaña electoral, lo procedente era aplicar la sanción correspondiente, cuestión que no realizó. Y en el juicio electoral 64 de este año, la Sala Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral de la misma ciudad capital, que declaró la existencia de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos del entonces jefe delegacional en Coajimalpa. Lo anterior porque, contrario a lo dicho por el inconforme, el tribunal local halló indebida utilización de recursos públicos. No debió utilizarse recursos para publicitar actividades políticas del gobierno delegacional. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Yo soy Raúl Ortiz y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.